Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Óscar Pérez Sayago, que es el secretario general de la CIEC. Lo voy a decir mal, pero es la Conferencia Interamericana de Educación Católica. Casi siempre me equivoco. ¿Cómo estás? Bienvenido a España. Gracias, Jesús. Pues aquí muy contento de encontrarnos y hablar de educación, que es el tema que nos apasiona. Vienes además de participar en el lanzamiento de la plataforma de Del Vives, de la Revolución por el Cuidado de Del Vives, que en Latinoamérica también vais a implantar o intentar implantar vosotros. Sí. ¿Por qué es tan importante el cuidado también en la educación? Para nosotros es esencial porque el cuidado es la esencia de la educación. Tenemos que enseñar a los niños a que se cuiden a sí mismos, pero también a que cuiden a los otros, la naturaleza. Ayer, como lo dije en el evento, pues necesitamos del cuidado en la infancia y en la vejez, ¿no? Dos etapas que son importantes, por eso nos encanta unirnos con el Vives para proponer el cuidado educativo integral desde la Escuela Católica de América. Habla mucho del cuidado, de esos dos cuidados, con los niños y con los ancianos. El Papa Francisco casi es una obsesión de este Papa a la hora de hablar también de la sociedad del descarte. ¿Cómo podemos afrontar en positivo desde la escuela iberoamericana, interamericana, como es tu caso, ese cuidado y esa reconstrucción de una sociedad nueva, como hablabais ayer, en el que el cuidado sea algo integral, en el que preocuparse por los otros, no solo por uno mismo, también por uno mismo, pero sobre todo por los otros y por el entorno, sea algo vital, algo prioritario. Claro, para nosotros es importante lo que dice el Papa Francisco en Laudato Si, ¿no? El cuidado exterior, la falta de cuidado exterior con la naturaleza, con nosotros, manifiesta una falta de cuidado interno. Entonces es necesario, como dice la misma Laudato Si, poner desde la escuela las semillas del cuidado, pero las semillas del cuidado nacen la inteligencia sensible, cordial, diría Leonardo Boff, o Goleman, la inteligencia emocional, ¿no? Es necesario que el niño conozca sus emociones, reconozca las emociones de los otros, empiece a cuidar, porque el cuidado tiene que ver con lo ético. Y como ayer retomaba Bernardo Toro una frase de Leonardo Boff, ¿no? Amamos lo que cuidamos y cuidamos lo que amamos. Y entonces es necesario potenciar todo aquello que nos hace humanos, lo afectivo, lo cordial, lo sensible, para potenciar esa ética del cuidado que es fundamental hoy en día, porque se suponía que íbamos a salir mejores de la pandemia y resulta que sí, somos mejores en egoísmo, en competencia, en chisme, en acabar con el otro. La idea es que desde la escuela podamos colocar esas semillas del cuidado de sí mismo, porque, insisto, si no cuidamos a los otros, porque no nos cuidamos a sí mismos, para también cuidarnos el ambiente, el entorno, los espacios educativos, tantas cosas que hay que trabajar ahorita después de esta pandemia. Hablas de la pandemia, es de las primeras veces que vienes acá después de este año y medio. En España vivimos una realidad muy determinada. También es verdad que las vacunas sí que están funcionando. Hay un porcentaje de población muy alto que está vacunado. ¿Cómo se está viviendo eso en Latinoamérica? ¿Y cómo están actuando las instituciones religiosas, educativas de la Iglesia? ¿Hay una apuesta en común para fomentar también ese cuidado o todavía queda muchísimo por hacer? Pues evidentemente falta mucho por hacer, ¿no? La escuela católica en América se ha visto afectada. Hemos visto que hemos perdido un 30% de estudiantes de la escuela católica, han pasado a la escuela pública. Muchos docentes fallecieron también a causa de la pandemia, crisis económica, social. Pues la pandemia afianzó muchos de los problemas que habían en la escuela católica de América, ¿no? Ya no es un continente tan católico. La escuela católica ha venido perdiendo estudiantes desde la pandemia, se aceleró y entonces pues la pandemia hoy en día nos llama primero a reivindicar la importancia de la escuela, que en una entrevista lo hablaba, ¿no? Primero que la escuela católica sea escuela, brindar una educación de calidad, etcétera, pero también tenemos que hablar del cuidado de los maestros. Yo creo que el gran desafío que tenemos es cuidar a los maestros, que como lo dijo el Papa, es la población más mal paga en América Latina, ¿no? Fuera de eso, muchos docentes se vieron perjudicados porque les redujeron sus sueldos, fueron despedidos. En una ciudad en Colombia cerraron 22 colegios. Significa que más de 5.000 docentes en Colombia, por ejemplo, que es mi país donde vivo, quedaron desempleados, docentes privados. Entonces, de lo que se trata es de reivindicar la educación como un derecho fundamental, como un bien público, independientemente si sea pública o privada, seguir apostando por el cuidado desde la educación. Gracias a Dios, la mayoría de países, los docentes fueron priorizados en la vacunación. Hay países que están adelantados en vacunación, como Uruguay, Chile,
Colombia y otros, sobre todo Centroamérica, que todavía está lento, lo que habla el Papa, pues hay una apartheid vacunal, ¿no? De una u otra manera no todos tienen la posibilidad, eso tiene que ver con la ética, con esta ética del cuidado, ¿no? Nos quedan grandes desafíos, pensar la educación hacia el futuro, nos quedan grandes desafíos reivindicar la profesión docente, o sea, dignificarla, nos quedan grandes desafíos darle protagonismo a la escuela en medio de estos contextos, porque de una u otra manera estamos ahorita enfocados en recuperar alumnos, pero también hay que enfocarnos en la calidad de la educación. Y que probablemente una cosa lleve a la otra. Claro, entonces, y apostar por la formación de docentes, porque no se puede pretender que cuidamos si no formamos a los docentes para que ellos también cuiden, ¿no? En mayo tenéis un nuevo congreso de la CIEC, creo que en México. Entiendo que abordaréis estas y otras problemáticas de la escuela católica. ¿Cómo lo tenéis planteado? ¿Cuál es el lema? Claro. ¿Cuáles son las bases de ese congreso? Claro, es el congreso más antiguo del continente. Desde 1945 se hizo el primer congreso interamericano. Ahorita ya vamos en el número 27. Nos vamos a México porque México es uno de los países que más sigue el trabajo de la Confederación Interamericana y quisimos apostar por el documento de la UNESCO, Los Futuros de la Educación. La UNESCO antes de la pandemia lanzó los futuros de la educación para reflexionar cómo sería la educación de aquí al 2050. Antes pensábamos al 2030, pero ya está cerca, ahora es al 2050. Y llama la atención porque cuando uno lee el documento de la UNESCO plantea primero una educación que cuide el planeta. Entonces, la escuela católica está trabajando el cuidado de la casa común. Una educación que genere sociedades pacíficas. La escuela católica, siguiendo al Papa Francisco, busca que aprendamos a vivir como hermanos y hermanas. Y la UNESCO habla de que una educación que propende un desarrollo para todos. La escuela católica habla del desarrollo del bien común, ¿no? Entonces, lo que queremos es decirle al mundo que la escuela católica no está encerrada ensimismada, sino la escuela católica está a la vanguardia de lo que nos dicen los grandes organismos, pero también quiere colocarse en sinergia con el pacto. No queremos que el pacto educativo sea como el año de la misericordia, como que se acabó el año y se fue la misericordia. Queremos que el pacto educativo sea continuo y permanente el trabajo y por eso nos encontramos en México para reflexionar. Va a ser el primer congreso después de todo esto que estamos viviendo. Siempre lo hacemos en enero, pero lo corrimos a mayo para tener adelantada la vacunación. Y poder ir, nos acompañarán diferentes personalidades de la OCDE, de la CEPAL, de la UNESCO, hablando sobre esto y cerraremos precisamente con el Superior General de los Hermanos Maristas, hablando por qué hoy la educación católica sigue siendo importante en medio del contexto que estamos viviendo. ¿Tienes una respuesta para esa pregunta? ¿Por qué la educación católica debe ser tan relevante en este contexto? No se puede pensar la educación sin la escuela católica, porque la escuela católica ha sido clave en los grandes avances pedagógicos. Aquí en España, un hermano de La Salle, Pedro Chico, hizo un libro sobre el aporte de los fundadores de congregaciones religiosas a la pedagogía. Y entonces son innumerables los aportes. Lo que pasa es que pues hay una campaña de desprestigio hacia la escuela católica, ¿no? Nos acusan de tradicional, de retrógrada, pero queremos mostrar que la escuela católica está a la vanguardia, sigue a la vanguardia y sobre todo es capaz de transformarse para responder a los grandes desafíos. ¿Con quién contaremos aparte de instituciones en el Congreso? Nos acompañarán los salesianos de México. La Universidad Salesiana ha hecho una apuesta por el Congreso. Escuelas Ocurrentes nos va a acompañar mostrando todo el trabajo que han hecho en México con los niños y jóvenes. Contaremos con la OCDE, donde nos hablará precisamente después de la pandemia contaremos con diferentes personalidades, ¿no? Por un planeta habitable que iremos a trabajar desde diferentes organismos mexicanos. Vamos a tener casi más de un 50% de mujeres hablando desde la escuela. Y el cardenal Aguiar nos ha confirmado su participación en la inauguración del Congreso. ¿Qué educación sueña Óscar Pérez Sayago? Si pudieras dar 4 o 5 pinceladas de lo que te gustaría que fuera tu legado, aunque me temo que nos queda mucho por caminar a ti más que a mí, en esto de la Iglesia, de la educación y de la construcción de un mundo mejor. ¿Qué 4 o 5 retos, qué 4 o 5 sueños? 4 o 5 sueños es que la escuela no solamente tiene que cambiar conciencia, sino también cambiar corazones. Es esencial. Entonces, una educación integral.
Nosotros hablamos de educación integral, pero pues es un eufemismo, siempre educamos la cabeza y hoy en día toca educar el corazón, definitivamente. Y a eso le estamos apostando desde la CIE. Segundo, reinventarnos como seres humanos. Si no nos reinventamos como seres humanos, vamos a seguir en guerras, en conflictos. América Latina, cada país está en divisiones, si es derecha, izquierda, a favor de la paz o en contra de la paz, hasta en la misma iglesia, ¿no? Hay conflictos, que si está a favor del Papa, que si no. Yo creo que tenemos que reinventarnos como seres humanos. La escuela católica tiene que generar otro tipo de ser humano. Y tercero, potenciar algo que hemos fundamentado mucho desde la CIE, es desarrollar la inteligencia espiritual. Porque durante mucho tiempo hemos formado seres religiosos. Le podemos enseñar al niño a rezar, pero no a que crea. Y entonces la apuesta de nosotros es trabajar lo emocional unido a lo espiritual, que es darle a los niños la posibilidad de tener sueños, ilusiones, de cambiar los mundos donde viven, ¿no? Los niños no son el futuro solamente, son el presente. Y entonces queremos darle voz a ellos. Yo creo que esas tres cosas desde la CIE queremos apostar y desde la escuela católica, ¿no? Ahorita tuvimos un encuentro con más de 8.000 personas en el encuentro pastoral sobre el pacto y ver experiencias de transformación, eso lo ilusiona mucho. Aunque nos acusen de tradicionales, yo creo que lo que queremos mostrar es que la tradición es importante y la tradición está cargada de innovación y eso es lo que queremos potenciar. Pues Óscar, muchísima suerte, esperemos que el Congreso sea un éxito, ya iremos hablando largo y tendido de él y durante él. Muchísimas gracias y a seguir trabajando. Gracias a Óscar Pérez Sayago, secretario general de la Confederación Interamericana de Educación Católica, desde la sede del Vives. Muy buenos días a todos. Hasta luego. Gracias.